¿Está conectado? Hola, probando. Sí. Hoy van a estar 24 horas con nosotros, viendo qué hacemos. Ya nos levantamos, cagaron. Hay una parte que no está, porque ya desayunamos. Sí, son las 11 de la mañana casi. Esa parte no va. Son las 11 de la mañana. Ya desayunamos una rapidita con queso, huevo, en el sartén. Y ahora estamos comiendo un helado De piña y coco y de plátano y chocolate. Banana y chocolate. con salsa de caramelo. Porque el chocolate le cae mal, no pude ponerle de chocolate. Pero no importa. Está riquísimo. Muy... Aclaración, no estoy comiendo el helado de plátano y chocolate. Está muy bueno, cualquiera de los dos. Así que ahora después vamos a seguir recorriendo. Después vamos a estar en casa cocinando y nos van a acompañar. Acabamos de descubrir cómo vienen los autos en la isla. No viene por avión como pensábamos. A ver si se ven ahí, en el celular de bus, los autos. Acerca un poquito más. Ahí se ven. Vienen por agua. O sea, están esperando ahí en alta mar. No sé por dónde es bien el muelle, pero ahora después lo descubriremos. Lo marcaré en un mapita y se los mostraré en una imagen. Pensamos, ¿qué opinión? No, hay algún embarcadero cerca que todavía no lo pudimos ver nosotros y por ahí bajan. Porque aquel barco se está acercando en realidad. Va re lento, pero se está moviendo. Porque hoy estaba más allá donde está el azul, por ejemplo. Pero para mí que se acerca un poco más y lo deben bajar a algún barco más chico. Porque no creo que tengan un lugar donde puedan entrar. Pero son enormes los barcos. Bueno, está eso. Y ahí, atrás del Milton, hay uno que es un pesquero. Tiene dos. No sé si lo están ayudando dando vueltas o están descargando el barco, digamos. Esos chiquitos que tiene al lado. Yo sé lo que hacen. ¿Qué hacen? A ver. Esos barquitos lo que hacen es ir a buscar la pesca que tiene el barco grande hasta el momento y lo van trayendo a tandas. Porque el otro barco, como dije recién, no se puede acercar porque no les da la profundidad. Porque son muy grandes. Son pesqueros. Esos casi siempre están en ese lugar, se mueven muy poco. Sí. Y hay otros más que están del otro lado de la isla también. Vamos con el momento informativo. Con ustedes, la reportera Gustavo Patiño. Arqueóloga, por favor. Pero mostrarlo más de cerca un poco. Acá. Bueno, esto es una representación, obviamente que no es un Moai original. Bueno, esto es una representación de la cabeza de un Moai. Obviamente que no es la original porque está tallada en otro material. No está tallada en la escoria volcánica, que es siempre. Pero bueno, originalmente los ojos, esto era coral blanco y lo que iba acá, la pupila, era obsidiana rosa, que es como una escoria rosada, como la que hacían los gorros, básicamente. Los gorros, los peinados. Y bueno, más o menos así eran las cabezas. A este le pusieron caravana, pero no todos llevan. Ahí estamos con Gustavo, que quiere ir por las piedras. Quiere ir por allá a romperse la madre. Nosotros vamos a ir por arriba, por el camino seguro que es por acá. Él va a ir por abajo, porque quiere explorar las piedras. Y ustedes me van a acompañar porque no te queda otra. Soy el que tiene la cámara. Bueno, y acá continuamos. Gustavito ya debe estar en el lado de abajo del agua, seguramente. Ahí vamos llegando. Como una piscinita que hay. Un poquito honda. Chan, chan, chan. ¡Gustavo! No, eso que está ahí no es Gustavo, es un Moai. Allí tenemos a Gustavo apareciendo. Fue por las aguas, por las piedras nomás. Ahí lo tenemos a Gustavo apareciendo en las piedras. ¿A dónde va, señora? Allá donde están los Moais. Aquellos, ahí es donde vimos el atardecer el otro día. En la playa Tajay. Y bueno, vamos a disfrutar un rato ahí el día. Hoy vamos a pasear, no vamos a hacer nada, porque mañana ya nos vamos. O sea, hoy como que es el último día. Así que está. Por eso hoy nos van a acompañar a ver qué hacemos. Para que nos acompañen un día a ver de Gustavo y Andrés. Y acá nos vamos a comprar las empanadas, que va a ser nuestro almuerzo el día de hoy. Para si no ensuciamos nada del alojamiento, porque ya casi último día, nuestro anteúltimo día. Pues mañana ya nos vamos. al mediodía más o menos, ¿no? Al mediodía nos nuestro vamos. próximo destino, que no creo que Al otro no lo van a adivinar, porque ni yo lo sé. El Milton ahí echado en el medio de la vereda. Y acá seguimos caminando, con la lengua para afuera, porque todavía no llegamos ni a comprar las empanadas. Aguantando la respiración allá. Donamos por esto, ¿no? Sí. Vamos a comprar las empanadas, seguimos todavía, porque el alojamiento no está cerca, está medio lejitos de acá. Sí, está como a 25 cuadras. Estamos al lado del aeropuerto prácticamente, en el apartamento. Pero nos queda recorrer hasta las empanadas y después que nos queda como 3 kilómetros para el apartamento, porque después les voy a mostrar la calle principal, o sea, la del aeropuerto, y caminamos un montón para llegar al alojamiento, porque es re lejos. Acá compramos unas empanadas. Yo me pedí de pollo y queso. No,
Atún y queso y Gustavo De pollo y pollo y queso. Bien, ahí me salió. memoria, señora, de delfín. Bien, pollo y queso, Gustavo y yo atún y queso. Para que se entienda bien. Correcta. Bueno, y esta es la cuadra que les digo, tenemos que caminar como 3 kilómetros para llegar al alojamiento. Casi hasta la naranja que está allá, dice Gustavo, que tenemos que caminar. Bueno, hasta allá atrás tenemos que caminar. No se ve la naranja acá, pero hasta un puntito naranja que hay allá atrás. Capaz que después en el video si se ve, yo lo acerco, pero para que lo puedan apreciar. Pero hasta allá tenemos que caminar, hasta el final de la calle, prácticamente. Acá vamos pasando por el aeropuerto. O sea que nos faltan 4 kilómetros, no mentira, nos falta un trecho todavía. Sí, nos faltan como 8 o 9 cuadros todavía. Sí. Y después una para adentro. Exacto. Bueno, y acá vamos a comer nuestras empanadas. Con queso, pollo y queso. Y la mía de atún y queso. Con la compañía de la gata. Ahí, ¿cómo están? ¿Ricas? Están ricas. Me gusta más que la atún. La de atún está buenísima igual. A mí me gusta más la de atún, a él le gusta más la de pollo y queso. Bueno, acá volvimos del supermercado y compramos algunas cosas para nuestro último día. Unas tipo tostaditas para comer con algo. Unas galletitas que ya vinimos comiendo en el camino. 6 huevos, espinaca, porque vamos a hacer una tortilla de espinaca para hoy. Unas papitas cebolla, para esto mismo. Y para cada uno una tremenda hamburguesa que se llama mastodonte. Vamos a ver cómo son. Ya la vamos a ver cómo son. Aunque no la voy a hacer. Mirá lo que es la hamburguesa, boludo. Es una locura, mirá. Semejante cosa. De carne. Ojo, no te atravieses a la cámara. Vacuno. Ah, hamburguesas de vacuno y cerdo. Buah, esperemos que sean ricas, pero está. A ver, cuidado que las voy a meter en el freezer. Ya vuelvo. Bueno, está. Y eso. Bueno, ahora voy a lavar la celda. Así que van a estarme viendo haciendo eso. Vamos. En cámara rápida. Tremendo brazo me sale acá. Bueno, esto. Yo le saco esto nomás. Ahí. Tenemos la olla. Lavada. Ya. Tiro. Está tan fácil como eso. Bueno, ahora los dejo con las imágenes de Ya Todo Pronto, porque no voy a estar sino hace 2 o 3 horas. Bueno, acá está la selga. Me olvidé de mostrarla. Pero ya la tengo toda. Así que está. Bueno, y ahora la cebolla. Un poquitito más arriba. Ahí. Ahí la cebolla. Pelando. Y picando. Son las 5:20 de la tarde, pero yo ya voy a cocinar. Porque así ya queda todo hecho. O sea, voy a hacer el coso que se le pone a la selga y ta. Y nada más que eso, en realidad. Después sale la tortilla famosa y las hamburguesas. O capaz que puedo hacer ahora. Comemos medio temprano y después salimos a caminar. ¿Qué opinas? Pero ta. Allá la tienen sentada la otra. Está sentada, echada en el sillón, la vaga esa. Bueno, acá vienen conmigo de vuelta. Acá, la cebollita. Vamos a cuchillo. Y la cebolla. Solo cebolla, morrón no porque caga todo. Es horrible. Yo le saco el medio porque siento que es amargo. Tremenda hamburguesa. Todo acá sí, después ya lo limpio. Y esto en cositos chiquitos nada más. Pero no tan chico tampoco, o sea, que quede ahí más o menos. Ahí se siente el ruido. ¿Qué vas a cocinar vos hoy? ¿Cómo? Les dije que no iba a hacer nada. Bueno, ahí. ¡Voilà! Requiere una cebolla picada, ¿no? Está ahí. La otra. Esto el señor director supongo que lo va a adelantar porque si no, no los voy a tener 3 horas picando una cebolla. Ahora sí está todo. Y esto va al sartén. Ahí este sartén, que está más tomado que yo. Pero está cerca de acá. Y esto va para acá. Así. Sin aceite, sin nada. Así nomás. Esto. Y un polvito de estos raros. Precioso. Listo. Ya se estaba haciendo, ¿viste? Listo, ya limpié todo. Los voy a cambiar de lugar directamente. Así se ve mejor. Ahí, ya está la olla. Y ahora vamos a comer unas papitas. Hacemos así. ¿No juegas papa? Mejor. Bueno, eso. Y ahora cuando se termine de hacer la selga, fritamos la cebolla. Bueno, listo. Ya está la espinaca. Me voy a colar ahora. No sé para qué le puse la tapa igual. Porque tengo un colador. Al re pedo, pero bueno. Y esto. Perfecto. Agua fría. ¡Ay, no! Concha la madre, mojé todo. Ahí. Yo lo saco, pongo acá. Ahora pongo acá. Que acá sí les voy a mostrar a ustedes. Ahí. Voilà. Ahí. Ya tengo pronto eso. Y esto lo revolvemos. Así, con el condimento y todo que les mostré hoy. No se los mostré, pero es un condimento. Como porque es tipo una sal en realidad.
Esto ya está. Dejo fritando eso. Bueno, acá está la espinaca. La vamos a picar un poquito nomás. Ya quedó, pronto. Bueno, acá está esto, que sin aceite, acuérdense. ¿Por qué les decía eso? Creo que se me pegó un poquito más. Bueno, ahí. Vale, ahora sí le agrego la acelga a esta mezcla. Todo ahí. Y la cebolla. ¿Verdad que él mostraba las recetas como que son recetas ultra sofisticadas, no? Y era una cebolla con acelga, con espinaca, no acelga. No sé si dije acelga antes, pero es espinaca. Ahí. Un poquito de agua para que no se nos pegue, ¿viste? Apenitas. Ahí está. Si quieren recetas, dejen en los comentarios, ¿vale? Que tenemos unas increíbles. No sabían ni cocinar bien. Bueno, esto lo dejamos prácticamente acá un ratito más y nada más. Y después le agregamos los huevos cuando vayamos a comer directamente. Que obviamente se los vamos a mostrar. Tendríamos que haber comprado un queso ahora que pienso, para poder echarle un poco de queso. Pero bueno, capaz si salimos a comprar algo, compramos un queso. Sí, como que sea. Pronto. A seguir golpeando. Bueno, ¿vos qué estás comiendo? Yo me hice... Perdón. Muestra. Es atún con lentejas. Ahora que no se ve nada. Pero yo me hice una tosteadita con el atún para ahora. Y tal. Y después, cuando se termine de hacer la comida, más de noche vamos a comer, porque ahora son las 6 de la tarde acá más o menos. Algo que no saben acá es el sabor de la mayonesa. Es horrible acá. No tienen ni idea. Se ve que lleva cortada, no sé. Pero no tienen ni idea lo que es el sabor de la mayonesa en mi hija de Pascua. Bueno, acá estamos haciendo la hamburguesa mastodonte. A ver cómo nos queda. Esto ya es un bloco más o menos. Y acá tenemos la espinaca con la cebolla, no sé, un solete. Que ahora va lo huevo dentro. Y va a quedar re bien. Bueno, así quedó nuestra comida. Hamburguesas de espinaca con huevo y 2 tostaditas sin tac. Y él se puso unas lentejas. A ver, saca un poquito la mano porque si no se ve mucho. Ahí. Unas lentejas agregadas con todo eso. Y esta es nuestra cena en nuestro parque. Que no se va a ver mucho, pero es un parque. Sabemos que está todo oscuro ahora. Nos fuimos, Gustavo. Claro que no, Esto no está bien, no se ve, pero está ahí.